Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy les presento los 10 peores desastres ambientales del mundo. Espero que les guste el vídeo, no olvides dejar tu pulgar arriba y de comentar este vídeo. Sin más vueltas nos vamos al vídeo. Desastre de Chernóbil. Fue un accidente nuclear sucedido en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, actual Ucrania, el sábado 26 de abril de 1986. Considerado, junto con el accidente nuclear de Fukushima y en Japón en 2011, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, constituye uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esta central nuclear produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Básicamente se estaba experimentando con el reactor para comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de fallo, hasta que arrancaran los generadores diésel. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, 4 materiales radiactivos y o tóxicos, que se estimó fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación repentina de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente, y se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central nuclear conocida como zona de alienación, que sigue aún vigente. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radiactividad. 2 empleados de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión y otros 29 fallecieron en los 3 meses siguientes. Unas 1.000 personas recibieron grandes dosis de radiación durante el primer día después del accidente. En total, 600.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. 5 millones de personas vivieron en áreas contaminadas y 400.000 en áreas gravemente contaminadas. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real, y no teórica, de este accidente en la mortalidad poblacional. Incendios petroleros de Kuwait. Los incendios petroleros de Kuwait fueron causados durante la Guerra del Golfo por las fuerzas militares iraquíes tras prender fuego a 700 pozos petrolíferos, como parte de una táctica de tierra quemada, mientras se retiraban de Kuwait en 1991 después de conquistar el país, pero siendo impulsados por fuerzas militares de la coalición. Los incendios comenzaron en enero y febrero de 1991 y el último fue extinguido en noviembre de 1991. Los incendios resultantes se salieron de control debido a los peligros de enviar equipos de bomberos. Habían colocado minas en áreas próximas a los pozos de petróleo, y una limpieza militar era necesaria antes de poder apagar los incendios. Se perdieron alrededor de 6 millones de barriles, 950.000 metros cúbicos, de petróleo por día. Finalmente, equipos privados fueron contratados, lo que tuvo un costo total de 1.5 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, para entonces, los incendios habían ardido durante 10 meses aproximadamente,
lo que había causado una contaminación generalizada. Los subproductos de la quema de petróleo causaron contaminación en la tierra y el aire, y los incendios han sido vinculados con lo que más tarde se llamó el síndrome de la Guerra del Golfo. Sin embargo, los estudios han indicado que los bomberos que cerraron los pozos no reportaron ninguno de los síntomas sufridos por los soldados. No ha sido determinado si este síndrome fue causado por los incendios del petróleo, por ataque químico, u otras causas, y los efectos ambientales a largo plazo de los incendios todavía no han sido entendidos completamente. Derrame de petróleo en el Golfo de México. El 22 de abril de 2010 se detectó un grave derrame de petróleo en el Golfo de México. El derrame de petróleo en el Golfo de México alcanzó más de 1.550 kilómetros cuadrados y fue avanzando hacia la zona del este desde las costas de Luisiana hasta las costas de Alabama y de Mississippi. Coincidentemente, el desafortunado accidente ocurrió el mismo día en el que se celebraba en el mundo entero el Día de la Tierra. Este derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México supone un verdadero desastre ecológico, una nueva amenaza para el medio ambiente que afectará durante años. El objetivo fundamental de los técnicos así como el de la gente del servicio de guardacostas fue ocuparse de controlar el pozo afectado, detener el vertido, socorrer y limpiar la zona. Aunque han pasado varios años desde el derrame en el Golfo de México, podemos decir que las consecuencias de este y hasta ahora han sido devastadoras. A pesar de que hace tiempo que las manchas desaparecieron, hasta hace poco todavía se podían recoger cuerpos sin vida de peces varios, delfines y tortugas marinas. A esto se le suma el que algunos científicos sostienen que ha afectado a la cadena alimentaria de la zona e incluso muchas personas que viven en las costas se han enfermado gravemente, al consumir recursos marinos. El Mar de Aral. El satélite Envisat ha mandado unas dramáticas imágenes del Mar de Aral, situado en Asia Central, entre Kazajistán y Uzbekistán. Si hace 3 años ya se notaba una gran disminución en su tamaño, el que fuera uno de los 4 mares más grandes de la Tierra, ha pasado a ser poco más que varios lagos dispersos. La causa. Las aguas de los ríos que desembocaban en él se han usado de forma masiva para cultivos de regadío. Y el problema no acaba ahí. Según se ha ido evaporando ha dejado 40.000 kilómetros cuadrados de tierra salada a la que han llamado el desierto de Aral Karakum. Cuando en él se genera una tormenta de arena, esta transporta los sedimentos salados a varios cientos de kilómetros, provocando problemas de salud en la población de las zonas afectadas. A finales de los 80 ya se había dividido en dos, el Mar de Aral pequeño al norte, en Kazajistán, y el Mar de Aral grande al sur, con forma de herradura y compartido por Kazajistán y Uzbekistán. Hacia el 2000, el grande se volvió a dividir en dos, y de estas, la parte del este es la que ha perdido un 80% de agua. Los pronósticos no son nada favorables y se espera que desaparezca completamente hacia 2020. Mientras, los esfuerzos se están dirigiendo a salvar la parte norte. Para evitar que el agua desapareciera hacia el sur se construyó el dique de Kocaral gracias al Banco Mundial y al gobierno de Kazajistán. Desde que se terminó en 2005, el nivel de agua ha alcanzado un nivel de 4 metros en la parte norte. El gobierno de Kazajistán pidió en 2007 otro préstamo al Banco Mundial para construir un segundo dique e intentar revertir este desastre. Por otra parte, debido al papel regulador de la temperatura que tienen los mares, también está cambiando el clima. Se ha constatado que los inviernos en la región son más fríos y los veranos más calurosos. Para compensar estos efectos se está intentando repoblar el antiguo lecho marino con plantas capaces de crecer en ese tipo de condiciones tan adversas. Incendios petroleros de Kuwait.
Los incendios petroleros de Kuwait fueron causados durante la Guerra del Golfo por las fuerzas militares iraquíes tras prender fuego a 700 pozos petrolíferos, como parte de una táctica de tierra quemada, mientras se retiraban de Kuwait en 1991 después de conquistar el país, pero siendo impulsados por fuerzas militares de la coalición. Los incendios comenzaron en enero y febrero de 1991 y el último fue extinguido en noviembre de 1991. Los incendios resultantes se salieron de control debido a los peligros de enviar equipos de bomberos. Habían colocado minas en áreas próximas a los pozos de petróleo, y una limpieza militar era necesaria antes de poder apagar los incendios. Se perdieron alrededor de 6 millones de barriles, 950.000 metros cúbicos, de petróleo por día. Finalmente, equipos privados fueron contratados, lo que tuvo un costo total de 1.5 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, para entonces, los incendios habían ardido durante 10 meses aproximadamente, lo que había causado una contaminación generalizada. Los subproductos de la quema de petróleo causaron contaminación en la tierra y el aire, y los incendios han sido vinculados con lo que más tarde se llamó el síndrome de la Guerra del Golfo. Sin embargo, los estudios han indicado que los bomberos que cerraron los pozos no reportaron ninguno de los síntomas sufridos por los soldados. No ha sido determinado si este síndrome fue causado por los incendios del petróleo, por ataque químico, u otras causas, y los efectos ambientales a largo plazo de los incendios todavía no han sido entendidos completamente. Gracias por ver el vídeo. Si te gustó, compártelo para que otras personas también puedan conocer estas historias sobre los desastres ambientales. Un saludo y hasta el próximo video.